En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 3, los sacramentos al servicio de la comunidad, artículo 7, el sacramento del matrimonio. Estamos iniciando el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo va a dedicar 4 números, del 1621 al 1624, al estudio del tema que tiene como título La celebración del matrimonio. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1621, que dice: en el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. En la Eucaristía se realiza el memorial de la nueva alianza en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa amada, por la que se entregó. Es pues conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su Iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico y recibiendo la Eucaristía, para que comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. Bueno, este es un número precioso que nos deja un montón de reflexión, queridos amigos, y vamos a hacer el intento de explicarlo poco a poco. Dice en este número del Catecismo que, además del rito propio del sacramento del matrimonio, vamos a tomar algunas ideas, como lo hemos hecho en cada uno de los sacramentos, de esos puntos o de esas recomendaciones que se llaman las prenotandas. Hemos hecho mención en cada uno de ellos, que son estas recomendaciones para la celebración de cada uno de los sacramentos. En el sacramento del matrimonio, el ritual latino ofrece la posibilidad de que se pueda celebrar independientemente, sin que esté incluido dentro la Santa Misa. Esto lo vamos a profundizar un poco más durante nuestra explicación. Pero lo ideal es que el matrimonio tenga lugar ordinariamente dentro de la celebración de la Santa Misa. ¿Por qué? Dice el Catecismo, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. Es una cosa muy, pero muy hermosa. Todos los sacramentos reciben su razón de ser, su eficacia, de la muerte y resurrección de Cristo, del misterio pascual, que es aquel misterio que se renueva en la Santa Misa. Por eso esta importancia y esta recomendación, y por eso el Catecismo dice que es conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas. Esto es algo realmente muy, pero muy profundo, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su Iglesia. Y esa ofrenda de Cristo por su Iglesia se hace presente en el sacrificio eucarístico. Y además dice, y recibiendo la Eucaristía, ambos, el novio y la novia, comulgando el mismo cuerpo
y la misma sangre de Cristo, para que en esa comunión formen un solo cuerpo en Cristo. Fíjense, queridos amigos, si decimos que el bautismo es el sacramento puerta, la Eucaristía es el sacramento fuente. De la Eucaristía va a emanar, de esa pasión y resurrección de Jesucristo que se actualiza en cada una de las celebraciones de la Eucaristía, de ahí brota como fuente toda la gracia que reciben los demás sacramentos. Por eso incluso todos los sacramentos están orientados a la Eucaristía. Y de ahí viene el consejo que nos da el catecismo de que ordinariamente el sacramento del matrimonio deba celebrarse integrado en la celebración de la Santa Misa. Esto es algo que debemos tener presente. En la Eucaristía se realiza el memorial de la nueva alianza, en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa amada, por la que se entregó. E incluso es que la Eucaristía es un banquete de bodas. Mateo 22, 1, 12. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Más claro no puede estar. Y el catecismo en este número nos va a remitir al número 6 de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, que hemos mencionado tantísimas veces en este catecismo. En el número 6 dice: la Iglesia, llamada Jerusalén de arriba y Madre nuestra, es también descrita como esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla. La unió consigo en pacto indisoluble e incesantemente la alimenta y cuida. A ella, libre de toda mancha, la quiso unida a sí y sumisa para el amor y la fidelidad. Y en fin, la enriqueció perpetuamente con bienes celestiales, para que comprendiéramos la caridad de Dios y de Cristo hacia nosotros, que supera toda ciencia. Es un texto fascinante. Es la imagen de que Jesucristo se desposa con la iglesia, que Jesucristo la santifica, que Jesucristo la alimenta. Ese vestido de novia blanco, largo, inmaculado, es imagen de cómo Jesucristo es quien nos embellece, quien nos santifica, quien nos cubre de santidad, quien es el que hace de nosotros algo bello porque Él es bello. Ese vestido blanco, largo, inmaculado, significa eso. Y por eso es conveniente, queridos amigos, que el matrimonio esté plenamente integrado en la Santa Misa. En esa celebración, el catecismo vuelve y nos recalca que es conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas. Y después,
hecho presente el sacrificio eucarístico, recibiendo ambos el cuerpo y la sangre de Cristo. Primera de Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Qué cosa más hermosa. Si los nuevos esposos están comulgando bien el cuerpo y la sangre de Jesucristo, en esa comunión se están uniendo entre ellos porque están comulgando el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo. Es una cosa muy profunda esta que nos regala San Pablo en esta primera carta de los Corintios. ¿No es comunión con el cuerpo de Cristo? Claro que lo es. Incluso esto nos lleva a un principio matemático que dice, dos puntos iguales a un tercero son iguales entre ellos. Y lo que no se entiende es que si estamos comulgando a Jesucristo, lo que no se entiende es que después de esa comunión podamos estar separados. Si un matrimonio comulga y los dos se unen a Jesucristo, eso tiene que tener consecuencias importantes para la vida diaria. Esto es un argumento muy, muy profundo que nos presenta el catecismo y que lo utiliza para recomendar celebrar el sacramento del matrimonio dentro de la celebración de la Santa Misa. Comulgar a Jesús. Y es lo que se seguirá haciendo el resto de la vida. Comulgar a Jesús. Es decir, que no van a comulgar solamente el día de la boda. El resto de su vida matrimonial. Porque la comunión será la fuente de común unión. Después, estos prenotandas del catecismo, estas recomendaciones del sacramento del matrimonio, nos va a decir esto. Puesto que el matrimonio se ordena al crecimiento y santificación del pueblo de Dios, su celebración tiene un carácter comunitario que aconseja también la participación de la comunidad parroquial, por lo menos a través de algunos de sus miembros. Es una cosa un poco impactante esta, porque hay muchas costumbres en muchos lugares donde se celebran los matrimonios y se pueden tener celebraciones como por ejemplo las famosas bodas comunitarias. En nuestra cultura las tenemos. Hay otras culturas católicas en el mundo donde esto no sería posible. Entre nosotros sí. Incluso en algunas culturas católicas, los matrimonios se celebran en la misa del domingo, en la celebración del domingo, con toda la comunidad. Me parece algo extraordinario a mí. Aquí sería un poco difícil entenderlo en nuestra cultura, donde otras cosas sí las entendemos, pero
Un matrimonio en la misa del domingo a las 12 del día, no lo sé qué tan entendible sea para nuestra comunidad, por ejemplo. Pero todo esto en la enorme diferencia de culturas que tenemos en la Iglesia Católica alrededor del mundo, es importante tener los ojos y el corazón abiertos a mirar que todas estas formas de celebrar que se nos proponen no quieren decir que unas sean mejores que otras o que alguna está mal, ¿no? Nos invita más bien a abrir nuestra mente y nuestro corazón a conocer todas estas formas de celebrar el sacramento del matrimonio en algunas otras culturas, ¿no? Por eso el catecismo invita siempre a hacer una catequesis para que nosotros podamos ir superando algunas mentalidades que hemos ya asumido culturalmente y que en nuestra cultura es mucho más fuerte que en otras, de hacer del sacramento del matrimonio algo que es un acontecimiento particular, como si no tuviera nada que ver la comunidad parroquial en ese sacramento. Y aquí, estos parenotanda del sacramento del matrimonio, lo que nos quieren enseñar en este día es que el sacramento del matrimonio no es privado, que una boda tiene que estar abierta a su celebración, a la participación de toda la comunidad parroquial. Otra cosa es que usted invite a alguien a la recepción, a la fiesta o como le quiera llamar. Pero a lo que es el sacramento, la celebración del sacramento, tiene que estar abierta a la participación de la comunidad parroquial. ¿Por qué? Como lo hemos dicho en los otros sacramentos. Porque todo sacramento es un acto comunitario. Nunca, nunca es un acto privado o restringido. Esto se puede aplicar también, por ejemplo, a un funeral. Un funeral no es un acto privado de unos pocos. El funeral es la celebración donde toda la comunidad cristiana despide a uno de sus miembros. Por eso la Iglesia en el sacramento del matrimonio también en algunos momentos puede aconsejar esa celebración de varios matrimonios al mismo tiempo, como son las bodas comunitarias. Y esto rompe mucho con esa concepción que se tiene de cuando las personas dicen, esta es mi boda y solo es mía, ¿no? No. Incluso algunas personas dicen, yo pagué por ella, ¿no? Lo que está establecido. No. La verdad en el fondo es que esa boda no es tuya. El sacramento del matrimonio es un acto de la comunidad cristiana, donde tú eres el protagonista, claro que sí, pero es un acto de la comunidad cristiana, porque los sacramentos no son privados. Pero es importante también decir que hay que tener prudencia, paciencia, para aplicar estas normas, estas cosas, estas recomendaciones en las diferentes comunidades. Hay, por ejemplo, lugares en el mundo donde sería impensable una boda comunitaria, impensable. Habría que preparar la comunidad con una delicadeza y con una paciencia tremenda para esto. Uno de los problemas que existe, queridos amigos, es que lastimosamente muchas personas se sienten, para poder entender esto en mayor dimensión, muchas personas se sienten clientes de la iglesia más que miembros de la iglesia. Y ahí está el problema.
que vienen a la iglesia, vienen a nuestras parroquias a separar un momento sagrado como es uno de los sacramentos como si fuera algo privado que ellos están comprando, que es solo de ellos. Y entonces, según la norma, el cliente siempre tiene la razón, ¿eh? Y no puede ser así. Y ante todo eso, se requiere que haya un camino y un proceso de educación, de apertura de la mente, de apertura del corazón, para no escandalizar a las personas, ¿no? Para no escandalizar a las personas, sobre todo cuando a lo mejor en esa cultura todavía nunca se ha hecho. Pero es un proceso de enseñanza, es un proceso de catequesis, pero hay que recorrerlo con prudencia, con delicadeza y despacio, para que vayamos poco a poco purificando de esas concepciones un poco particularistas de nuestras celebraciones y tomando conciencia de lo que es el misterio de la comunión de la Iglesia. Eso es muy bello, pero eso necesita catequesis, prudencia y paciencia. Ciertamente, queridos amigos, que las tradiciones son muy ricas y muy buenas, pero también es verdad que a lo largo del tiempo a esas tradiciones ricas y buenas se han ido añadiendo un montón de costumbres que no son ni tan ricas ni tan buenas. En especial este sentido de individualismo de los sacramentos, que hay que purificar. Por eso, las prenotandas del sacramento del matrimonio nos dice esto tan bello. La misma celebración del sacramento se ha de preparar cuidadosamente y en cuanto sea posible con los que se vayan a casar. Es decir, que en esta catequesis, en esta preparación, en esta delicadeza y en esta paciencia, el matrimonio que se celebra ordinariamente dentro de la Santa Misa debe de ser lo mejor preparado posible. Y el señor párroco, el sacerdote, vicario o el diácono debe de acompañar a los novios y debe de acompañar a esta pareja para ir ayudándole a superar esas necesidades pastorales que ellos tienen, para que ese matrimonio esté lo mejor preparado posible para su celebración. Preparar la boda con los novios, separar las lecturas sobre las cuales se van a predicar, enseñarles la fórmula en la que van a hacer su mutuo consentimiento, la bendición de los anillos, la bendición nupcial, las intenciones de esa celebración, los cantos incluso, es decir, preparar esa celebración. Esto tiene que tener una vital importancia para que esa celebración sea vivida como debe de ser. Y el catecismo nos regala 4 aspectos importantes a tener en cuenta en la preparación del sacramento del matrimonio, que también nos pueden ayudar mucho a aquellas parejas que se dedican a la formación, a la preparación de las parejas al matrimonio, como son todos estos preciosos movimientos que trabajan con los matrimonios. El primer aspecto importante a tener presente es una explicación teológica, donde se les explique a los que van a casarse el sentido y la necesidad de la gracia de Dios que es dada en el sacramento del matrimonio para poder llevarlo y vivirlo en plenitud. Porque ustedes se van a acercar al altar a pedirle a Jesucristo su gracia para unirse. Sin gracia no hay nada, y eso lo tienen que entender los novios.
para que no pongan todo su enfoque en la fiesta, en la comida, en la bebida o en los regalos, sino en la gracia que vamos a recibir para poder vivir, soportar, llevar esta unión. Eso hay que explicárselo a los novios. Segundo, una explicación moral. El sacramento del matrimonio, la vida matrimonial, conlleva una serie de obligaciones de cómo se vive en sociedad, de cómo se vive la sexualidad, de cómo se debe educar a los hijos. De una manera católica, claro que sí. Y eso se le tiene que explicar a los novios. De cómo se cuida la vida, de cómo no se abortan los hijos, de cómo deben ser educados en la fe católica, de cómo los vamos a llevar a que reciban su bautismo, su comunión, su confirmación. Hay que dar una explicación a los novios. Tercero, una explicación litúrgica, donde se hace referencia a esto que hemos ido comentando. Preparar con los novios su celebración. Cuarto, una explicación de los ritos, del consentimiento, contrato, alianza, de los anillos, de las arras, para que ese matrimonio, esa celebración litúrgica del matrimonio se convierta en una completa catequesis, no solo para los novios, sino para todos los que están presentes como testigos. Decía el Papa Benedicto XVI, la propia liturgia del matrimonio bien celebrada es una ocasión perfecta, una catequesis completa. Pero todo eso ha requerido un tiempo previo de preparación. Fíjense, queridos amigos, la liturgia católica tiene una profunda riqueza y una densidad en su fe que no tiene igual, que no tiene igual. Pero lo que nos sucede es que por falta de catequesis nos hemos ido desfamiliarizando de la fe. Y actualmente es frecuente que la mayoría de las personas que asisten al sacramento del matrimonio lo aprecian, pero no lo aprecian suficiente. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no practican la fe o porque simplemente dicen que no tienen fe, que están ahí es porque son amigos de. Y por eso la liturgia no termina diciéndoles nada. Es más, si nos va bien, salen diciendo que la ceremonia fue bonita, pero en el fondo no se dieron cuenta de nada. Imagínense ustedes, si esto es preparándola, ¿cómo saldrán cuando esa celebración no se ha preparado? Cuando la novia está más distraída que todos y el novio peor todavía. Imagínense usted cómo saldrán de ahí. Esto es muy importante, muy interesante, porque es tu momento de pedir la gracia y para eso hay que prepararse. La iglesia debería de hacer una liturgia, dicen por ahí algunos, que la entienda todo el mundo, ¿no? Pero también, queridos amigos, hay que tener en cuenta, y por eso la importancia de seguir estas 4 recomendaciones. Es importante no que la iglesia baje, sino más bien que nosotros subamos para entender el lenguaje de la Sagrada Escritura y para entender el lenguaje de la liturgia.
¿Por qué tenemos que destrozar la liturgia? ¿Por qué mejor nosotros no subimos para entenderla? Y por eso a esos novios hay que darles, especialmente en esa preparación matrimonial que tantas buenas personas se dedican a hacer en sus grupos, en sus movimientos, una explicación teológica, una explicación moral, una explicación litúrgica y una explicación de los ritos del sacramento del matrimonio. Pero lo que no se puede hacer es desvirtuar el lenguaje bíblico, desvirtuar el lenguaje litúrgico para hacer entendible algo que es tan bello y tan profundo a un montón de personas que no quieren prepararse en lo mínimo. Eso no se debe de hacer. Y esto también se tiene que aplicar en nuestra vida, porque tiene que ser un esfuerzo mutuo. Eso es como cuando vamos a la escuela y nos dicen, ¿por qué a los niños les ponen tantas tareas? Pues, ¿por qué va a ser? ¿Cómo es posible que hayan papás que digan que no le pongan tareas a los niños? ¿Y qué los quieres? ¿Brutos? A los niños hay que ponerles tareas. Pero no podemos dejar de ponerles tareas a los niños en la escuela porque el papá y la mamá no quieren ayudarles a hacer las tareas o porque no saben, porque nunca quisieron aprender. Entonces, como yo no sé, entonces que tampoco ellos sepan, egoístas. Lo mismo pasa en la iglesia. Hagamos todo más simple. ¿Para qué? ¿Para seguir acolitando la pereza? Eso se aplica en toda nuestra vida. Hay una pereza intelectual, hay una pereza moral, hay una pereza litúrgica, y en nuestra vida parece que la pereza ya se adueñó de todo. Por ejemplo, otra de las cosas que se escucha por ahí en la preparación al matrimonio es que es muy frecuente que hay parejas que tienen muy buena intención, pero tienen muy poca formación y han preparado muy poco su liturgia. Y entonces llegan diciendo que ellos quieren tener una celebración muy original. Imagínense, una vez escuché esto, en una boda, de estas que querían ser muy originales, en la tarjeta de invitación decía, todas las personas que iban a ir a la boda debían ir disfrazadas. Imagínense ustedes, qué show aquello. Por eso, las prenotandas del sacramento del matrimonio insisten tanto en tener estos 4 puntos de preparación previa para que esa liturgia matrimonial sea toda una catequesis tanto para la pareja como para todos los que asisten. Incluso da un paso más diciendo que es de máxima conveniencia que el matrimonio se celebre dentro de la Santa Misa, pero que sin embargo, si hay alguna imposibilidad para eso, que se haga el matrimonio fuera de la Santa Misa. Y puede ser, ¿eh?, por razones de necesidades pastorales o por escasez de sacerdotes o de diáconos, pero el catecismo lo dice muy claro, por el modo en que participan en la vida de la iglesia los novios o los asistentes. Es decir, que en una sociedad tan secularizada se pueda prever que la Santa Misa en el sacramento no tenga una acogida adecuada por ninguno de los que están ahí. Y por eso, incluso se puede llegar a decir que no se haga dentro de la celebración de la Santa Misa. Y entonces uno puede preguntarse, si los novios no tienen la capacidad de vivir la Eucaristía con dignidad, ¿están preparados acaso para casarse en el sacramento del matrimonio? Y esta cuestión, que es un poco delicada, es un problema delicado de discernir, es cuando alguien tiene que
ayudarle a los novios a discernir ese proceso. Y ahí está el trabajo de los señores sacerdotes, de los señores diáconos, de los que acompañan las parejas en su preparación, para saber si esa parejita está preparada con el mínimo que la iglesia le pide para poder celebrar ese sacramento dentro de la Eucaristía con la mayor dignidad posible. La fe católica, queridos amigos, es muy delicada en el cuidado de los sacramentos y por eso su énfasis en tener una buena preparación para cada uno de ellos. Y por eso es que, queridos amigos, cuando estemos por recibir o celebrar un sacramento, no nos quedemos en la pregunta, ¿cuánto tiempo de preparación esto me va a llevar? Sino que aprendamos a ver el don de Dios en esa preparación para llegar a un mejor conocimiento de nuestra fe y a una mejor disponibilidad para vivir esa fe con intensidad y armonía.